Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Esta semana estamos considerando el estudio número 29. Este es el tercer artículo de la Atalaya de julio de 2024. Lleva como título: Mantengámonos en guardia para no caer en la tentación. El texto en el que se basa este estudio es Mateo, capítulo 26, versículo 41, donde leemos: Manténganse despiertos y oren constantemente para que no caigan en la tentación. El estudio de hoy consta de 21 párrafos, a los que iremos dando respuesta apoyándonos en los textos bíblicos. El tema de este estudio es el siguiente. Debemos esforzarnos por no cometer un pecado, pero también por no dar los pasos que nos pueden llevar a cometerlo. Nuestro resumen para el estudio de esta semana es el siguiente. El estudio que repasamos hoy examina la importancia de la vigilancia espiritual en la vida cristiana. Utilizando el relato del joven en Proverbios 7, se ilustra cómo una serie de decisiones y acciones pueden conducirnos a la tentación y al pecado. Este joven, al no evitar los pasos previos a la seducción, cayó en el pecado, demostrando que evitar el pecado implica prevenir las acciones que nos llevan a él. El estudio enfatiza que todos enfrentamos tentaciones que varían según nuestras debilidades personales. Reconocer y proteger nuestros puntos vulnerables es esencial para evitar el pecado. Se nos anima a reforzar nuestras defensas, mantenernos alejados de las tentaciones, y estar alerta a nuestros pensamientos y deseos. Además, se subraya la importancia de participar en actividades espirituales, como el estudio de la Biblia y la oración, para fortalecer nuestro deseo de hacer lo correcto y resistir las tentaciones. Vamos ahora con el estudio. Pasamos a la pregunta de los párrafos 1 y 2. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿Qué advertencia dio Jesús? Vamos con la respuesta. La advertencia de Jesús, en Mateo 26:41, destaca la necesidad de estar alerta y orar para evitar la tentación. Jesús reconoció que aunque los seres humanos pueden tener buenas intenciones y un deseo sincero de hacer lo correcto, nuestra naturaleza humana es imperfecta y puede fallar. Jesús resaltó la importancia de la oración y la vigilancia constante en la vida cristiana. El concepto de «la carne es débil» se relaciona con la necesidad de depender de Dios para resistir la tentación. Prueba de esto es que a pesar de que los discípulos habían afirmado firmemente que nunca lo abandonarían, su confianza en sí mismos no fue suficiente para resistir la tentación, cuando enfrentaron el arresto de Jesús. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 1 y 2, dice así: ¿Por qué cayeron en la tentación los discípulos? Vamos con la respuesta. Los discípulos cayeron en la tentación, debido a su falta de vigilancia y preparación espiritual. A pesar de sus declaraciones de lealtad, no estaban preparados para enfrentar la prueba que se les presentó con el arresto de Jesús. La situación imprevista, y la presión del momento, les llevaron a actuar en contra de sus propias promesas, abandonando a Jesús, tal como él había predicho. Este episodio muestra la importancia de la preparación espiritual y la vigilancia constante para resistir las pruebas y tentaciones. Hoy en día, esto se traduce en la práctica regular de la oración y el estudio bíblico, para fortalecer nuestra resistencia espiritual. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 3. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: Si queremos ser fieles a Jehová, ¿por qué no podemos confiarnos? Vamos con la respuesta. No podemos confiarnos, si queremos ser fieles a Jehová, porque a pesar de nuestras buenas intenciones, somos imperfectos y propensos a la tentación. Romanos 5:12 señala que el pecado entró en el mundo a través de un solo hombre, y Romanos 7 del 21 al 23 describe la lucha entre el deseo de hacer el bien y la inclinación hacia el pecado. Estos textos demuestran que nuestra naturaleza es vulnerable, y que las tentaciones pueden surgir de manera inesperada y ser difíciles de resistir. Por lo tanto, es esencial mantenernos alerta, y no confiar únicamente en nuestra propia fortaleza, sino prepararnos espiritualmente para enfrentar las pruebas. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta del párrafo 3,
dice así. ¿Qué veremos en este artículo? Vamos con la respuesta. En este artículo, se examinarán 3 aspectos cruciales para mantenernos fieles a Jehová. Primero, se identificará en qué campos debemos tener especial cuidado para evitar caer en la tentación. Luego, se proporcionarán estrategias sobre cómo protegernos contra estas tentaciones, incluyendo consejos prácticos y espirituales. Finalmente, se enfatizará la importancia de no bajar la guardia y cómo mantener una vigilancia constante para asegurar nuestra fidelidad a Jehová y Jesús. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado ¿En qué campos debemos mantenernos en guardia? Pasemos a la pregunta de los párrafos 4 y 5, dice así. ¿Por qué debemos mantenernos en guardia para no cometer pecados que son menos graves? Vamos con la respuesta. Santiago 1:14 señala que las tentaciones surgen de nuestros propios deseos, lo que implica que cada uno de nosotros tiene puntos débiles específicos. Es muy importante no subestimar los pecados menores, ya que pueden ser escalones hacia pecados más graves. Por lo tanto, prestar atención incluso a los pecados menores es parte de una vida cristiana consciente y disciplinada que busca prevenir el deterioro progresivo de nuestra relación con Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 6, dice así. ¿Qué debemos reconocer? Vamos con la respuesta. Reconocer nuestros puntos débiles es crucial para mantenernos firmes en la fe. La Biblia nos advierte sobre el peligro de ignorar nuestras debilidades y confiar en nuestra propia fortaleza. Pablo, en Gálatas 6:1, enfatiza que incluso los espiritualmente fuertes deben estar atentos a sus debilidades. Además, 2 Corintios 13:5 nos instruye a examinar nuestra propia fe y reconocer nuestras debilidades. Por lo tanto, es muy importante hacer una autoevaluación honesta y una vigilancia personal, para detectar y reconocer nuestras debilidades, lo que nos hará estar mejor preparados para enfrentar las tentaciones y fortalecer nuestra relación con Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 7, dice así. ¿Qué puntos son los que más debemos proteger? Ponga un ejemplo. Vamos con la respuesta. La protección de nuestros puntos vulnerables es esencial para mantener nuestra fidelidad a Jehová. La semejanza con las puertas de una ciudad amurallada subraya la necesidad de estar especialmente atentos a nuestras áreas de debilidad. En 1 Corintios 9:27, Pablo nos recuerda la importancia de mantener autocontrol y vigilar nuestras debilidades para protegernos de las tentaciones. Poniendo en práctica medidas preventivas y siendo conscientes de cuáles son nuestras debilidades, fortaleceremos nuestra capacidad para resistir las tentaciones y mantener nuestra relación con Jehová. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. Hasta aquí hemos visto cómo es fundamental mantenernos en guardia para no cometer pecados, incluso aquellos que parecen menos graves. Aunque algunos pecados pueden parecer menos serios, pueden afectar a nuestra relación con Jehová y llevarnos a cometer pecados más graves. Cada uno de nosotros enfrenta tentaciones diferentes según nuestros puntos débiles, ya sea hacia pecados graves como la inmoralidad sexual, o hacia defectos más comunes como el mal carácter. La clave está en reconocer y enfrentar nuestros puntos vulnerables. Evitar las tentaciones requiere más que simplemente evitar el pecado, es necesario evitar los pasos que nos llevan hacia él. Por lo tanto, si identificamos nuestros puntos débiles, debemos reforzar nuestras defensas. Así como en tiempos bíblicos las puertas eran los puntos más vulnerables de una ciudad amurallada, debemos proteger especialmente nuestras áreas de vulnerabilidad. Al hacerlo, evitaremos caer en la tentación y mantendremos nuestra integridad espiritual. En resumen, la vigilancia constante y el cuidado en evitar pasos que nos puedan llevar a pecar son esenciales para mantener una relación sólida con Jehová y evitar el pecado. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Cómo podemos protegernos? Pasemos a la pregunta de los párrafos 8 y 9, dice así. ¿Qué tendría que haber hecho el joven del capítulo 7 de Proverbios, para no cometer un pecado grave? Como esta pregunta está basada en Proverbios capítulo 7, versículos 8 y 9, 13 y 14, y 21,
los escuchamos y dicen así. Escuchamos en primer lugar, los versículos 8 y 9. Pasaba por la calle, cerca de la esquina de aquella mujer, y caminaba en dirección a la casa de ella con las últimas luces del día, al anochecer, al acercarse la noche y la oscuridad. Muchas gracias. Escuchamos ahora los versículos 13 y 14. Lo agarra y lo besa. Mirándolo con descaro, le dice: Tenía que ofrecer sacrificios de paz. Hoy cumplí mis votos. Muchas gracias. Por último, escuchamos el versículo 21. Ella lo descarría con gran persuasión. Lo seduce con palabras melosas. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. El joven del capítulo 7 de Proverbios cometió un pecado grave debido a que dio una serie de pasos que lo llevaron progresivamente hacia la tentación. Según Proverbios 7, 8 y 9, él pasó cerca de la casa de la mujer y se acercó, lo cual fue el primer paso hacia la tentación. En Proverbios 7, 13 y 14, vemos que al encontrarse con la mujer él no se dio media vuelta, sino que permitió que ella lo besara y le hablara de los sacrificios de paz que había ofrecido. Por lo tanto, para protegerse, debería haber evitado acercarse a la casa de la mujer desde el principio, y si se encontraba en su presencia, haberse alejado inmediatamente en lugar de involucrarse en una conversación. Si el joven hubiera evitado estos pasos iniciales, habría reducido el riesgo de caer en tentación y cometer el pecado. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 10. Al igual que el joven de Proverbios, ¿qué error puede cometer alguien hoy día? Vamos con la respuesta. El error que alguien hoy puede cometer es similar al del joven de Proverbios. Ese error es no reconocer cómo las decisiones previas y los comportamientos contribuyen a una caída en la tentación. Este enfoque refleja la enseñanza bíblica de que las tentaciones y pecados graves no ocurren de manera repentina, sino que son el resultado de una serie de pasos y elecciones previas. Por lo tanto, vigilemos las pequeñas concesiones y descuidos que pueden acumularse y llevarnos a pecados graves. Es importante ser vigilantes y ser conscientes de cómo nuestras decisiones pueden afectar nuestra espiritualidad. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. Si no queremos cometer un pecado, ¿qué debemos hacer? Vamos con la respuesta. Evitar el pecado requiere un enfoque preventivo, más allá de simplemente resistir el pecado cuando se presenta. Salomón, en Proverbios 7:25 y 5:3 y 8, proporciona una estrategia clara: mantenerse lejos de las situaciones que nos pueden llevar al pecado. Por ejemplo, si sabemos que ciertos ambientes o actividades nos pueden llevar a la tentación, es prudente evitarlos por completo. Jesús, en Mateo 5:29 y 30, también enseña la importancia de eliminar lo que nos pueda hacer pecar para preservar nuestra integridad espiritual. Estar atentos para evitar los pasos que conducen al pecado nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y a proteger nuestra relación con Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Qué decisión tomó Job, y cómo lo ayudaría a mantenerse en guardia? Como esta pregunta está basada en Job capítulo 31, versículo 1, lo escuchamos y dice así. He hecho un pacto con mis ojos. Así que, ¿cómo podría interesarme indebidamente en una joven? Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. En este texto, leemos cómo Job demostró una gran determinación al tomar un pacto con sus ojos, para no mirar de manera inapropiada a las mujeres. Este pacto interno no solo reflejaba su firme decisión de evitar el adulterio, sino también su compromiso con una vida moral recta. Al hacer un pacto con sus ojos, Job se aseguraba de mantener su pensamiento y acciones alineados con sus principios morales, evitando situaciones que podrían inducirle a pecar. De manera similar, establecer decisiones firmes en nuestra vida cotidiana sobre lo que evitaremos puede ser una estrategia efectiva para mantenernos vigilantes y fieles a nuestros valores espirituales. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13.
¿Por qué debemos tener cuidado con lo que pensamos? Vamos con la respuesta. El cuidado con nuestros pensamientos es fundamental, porque influyen en nuestras acciones y pueden convertirse en deseos intensos que son difíciles de controlar. Éxodo 20:17 nos enseña a evitar codiciar, lo que incluye no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos. Los malos pensamientos, si se permiten crecer, pueden intensificarse y llevarnos a cometer pecados graves. Filipenses 4:8 y Colosenses 3:2 nos animan a centrarnos en pensamientos positivos y virtuosos, mientras que Santiago 1 del 13 al 15 explica cómo los deseos nacen de los pensamientos y pueden llevar al pecado si no se controlan. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 14, dice así. ¿Qué más nos ayudará a mantenernos en guardia para no caer en la tentación? Vamos con la respuesta. Mantenerse en guardia contra la tentación requiere una profunda convicción de que seguir las leyes de Jehová es siempre lo mejor para nosotros. Esta convicción fortalece nuestra capacidad para resistir tentaciones. Si estamos convencidos de que obedecer a Jehová es beneficioso, incluso cuando nuestros pensamientos y deseos parecen estar en conflicto, podemos encontrar la paz y la satisfacción que resulta de vivir de acuerdo con sus principios. Este compromiso profundo nos ayuda a mantener la disciplina espiritual y a evitar caer en la tentación. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 15, dice así. ¿Cómo nos ayuda a cultivar deseos apropiados? Vamos con la respuesta. Cultivar deseos apropiados es un aspecto crucial de la vida cristiana que fortalece nuestra capacidad para resistir la tentación y hacer lo correcto. Aprender a odiar el mal y amar el bien, como se menciona en Amós 5:15, nos ayuda a desarrollar una perspectiva sólida y coherente con los principios de Jehová. Al enfocar nuestros deseos en lo que es bueno y justo, fortalecemos nuestra determinación de evitar situaciones que podrían llevarnos a pecar. Este enfoque no solo mejora nuestra capacidad para enfrentar tentaciones inesperadas, sino que también nos proporciona una base sólida para tomar decisiones correctas en momentos críticos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 16, dice así. ¿Por qué las actividades espirituales nos ayudan a mantenernos en guardia? Vamos con la respuesta. Las actividades espirituales son vitales para mantenernos en guardia contra las tentaciones, ya que nos ayudan a cultivar y fortalecer nuestros deseos de obedecer a Jehová. Participar activamente en las reuniones y en el ministerio, como se menciona en Mateo 28, 19 y 20, nos mantiene enfocados en nuestro propósito espiritual, y nos proporciona apoyo y estímulo. La lectura y meditación en la Biblia, tal como vemos en Josué 1:8, no solo refuerza nuestro amor por lo que es bueno, sino que también nos aleja del mal. Además, la oración constante, recomendada en Mateo 26:41, nos permite recibir la ayuda de Jehová, y fortalecer nuestro deseo de vivir de acuerdo con sus principios. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. En este subtema hemos analizado que para protegernos de las tentaciones y evitar el pecado, es crucial entender cómo incluso los pequeños errores pueden llevarnos a cometer actos graves. El capítulo 7 de Proverbios ofrece una lección valiosa al describir cómo un joven cayó en el pecado. El joven, al acercarse a la casa de una mujer inmoral y ceder a sus avances, siguió una serie de pasos que lo condujeron al pecado. Este relato nos muestra que no es solo el acto final lo que cuenta, sino los pasos previos que pueden llevarnos a la tentación. De manera similar, hoy en día, una persona puede experimentar una caída inesperada en el pecado al no reconocer los pasos que lo condujeron allí. Es posible que alguien diga que todo sucedió de repente, pero al examinar sus acciones pasadas, es probable que descubra que tomó decisiones que lo llevaron hacia la tentación, como asociarse con malas influencias o abandonar prácticas espirituales. Para evitar tales caídas, es fundamental identificar nuestros puntos débiles y tomar decisiones conscientes para protegernos. Tomar el ejemplo de Job, quien hizo un pacto con sus ojos para evitar la tentación de mirar inapropiadamente a las mujeres, puede ser una guía efectiva. Además, debemos tener cuidado con nuestros pensamientos, ya que los pensamientos malos, si no se controlan, pueden transformarse en deseos intensos que son difíciles de resistir.
Es crucial rechazar los malos pensamientos de inmediato y sustituirlos por pensamientos positivos y edificantes. Participar en actividades espirituales, como asistir a reuniones y leer la Biblia, nos ayuda a cultivar deseos apropiados y fortalecer nuestra resistencia a la tentación. La meditación en las Escrituras y la oración constante son herramientas vitales para mantenernos en guardia y enfocados en la voluntad de Jehová. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado No bajemos nunca la guardia. Pasemos a la pregunta del párrafo 17, dice así. ¿Con qué mala tendencia tuvo que luchar Pedro, más de una vez? Vamos con la respuesta. Pedro tuvo que enfrentar su miedo al hombre en varias ocasiones, a pesar de sus esfuerzos por superarlo. En Mateo 26 del 69 al 75, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces debido al miedo, demostrando una debilidad significativa en ese momento. Sin embargo, su valentía se evidenció cuando predicó ante el Sanedrín, lo que parecía indicar una superación de su miedo. No obstante, según Gálatas 2:11 y 12, Pedro volvió a mostrar debilidad al apartarse de los cristianos de origen no judío, por miedo al grupo de los circuncisos. Esta continua lucha muestra que a pesar de los avances espirituales y el coraje demostrado en ciertas situaciones, Pedro continuó batallando con sus temores y debilidades. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 18, dice así. ¿Qué puede pasarnos con algunas debilidades? Vamos con la respuesta. Las debilidades pueden ser persistentes, y reaparecer incluso después de que creamos haberlas superado. La experiencia del hermano que luchó contra la adicción a la pornografía ilustra cómo una debilidad puede estar latente y reaparecer inesperadamente. Aunque él pensó que su problema había sido resuelto, la adicción permaneció en espera y resurgió. Esto subraya la necesidad de una vigilancia continua y un esfuerzo constante para mantenerse alejado de las tentaciones. Reconocer que la lucha puede ser prolongada y que es necesario el apoyo de la familia, los ancianos y la congregación, es esencial para mantener la integridad espiritual. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 19, dice así. ¿Qué podemos hacer si tenemos una debilidad de la que no conseguimos librarnos? Vamos con la respuesta. Cuando lidiamos con una debilidad persistente, es esencial seguir el consejo de Jesús de mantenernos despiertos y vigilantes. Aun cuando creamos tener la situación bajo control, es fundamental evitar las circunstancias que puedan desencadenar la tentación, como se indica en 1 Corintios 10:12. Continuar utilizando los métodos que nos han sido útiles en el pasado, puede ayudarnos a manejar la debilidad de manera efectiva. Proverbios 28:14 nos recuerda que la vigilancia constante es un signo de felicidad y éxito en nuestra vida espiritual. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. En este subtema hemos analizado cómo enfrentar debilidades persistentes puede ser un desafío significativo, pero es crucial no bajar la guardia. El apóstol Pedro, por ejemplo, luchó con el miedo al hombre en varias ocasiones. Aunque inicialmente negó conocer a Jesús 3 veces bajo presión, más tarde dio testimonio con valentía ante el Sanedrín. Sin embargo, aún más tarde, cedió al temor de los circuncisos y dejó de comer con los cristianos de origen no judío. Este patrón muestra que algunas debilidades pueden resurgir y que es necesario estar siempre en alerta. De manera similar, los cristianos hoy en día pueden enfrentar la dificultad de lidiar con debilidades que creían haber superado. Un ejemplo de esto es un hermano que tras años de abstinencia de la pornografía, se dio cuenta de que su adicción seguía latente, esperando la oportunidad para resurgir. Este ejemplo subraya la necesidad de una vigilancia continua, en la lucha contra las tentaciones. Aunque un esfuerzo constante es necesario, la ayuda de Jehová es fundamental. Seguir el consejo de Jesús de mantenerse despiertos es esencial para no caer en la tentación, incluso cuando uno siente que lo tiene controlado. Continuar utilizando las estrategias que nos han funcionado y estar siempre en guardia es vital para no sucumbir a las tentaciones. La Biblia nos anima a mantener una vigilancia constante sobre nuestras debilidades y a seguir buscando la fortaleza divina para resistirlas. Con el apoyo de Jehová y nuestra determinación de hacer nuestra parte, podemos lograr mantenernos firmes y evitar caer en la tentación.
Entramos ahora en el cuarto subtema, titulado ¿Cómo nos beneficia mantenernos en guardia? Pasemos a la pregunta de los párrafos 20 y 21. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿cuáles son algunos beneficios de mantenernos en guardia? Vamos con la respuesta. Mantenerse en guardia ofrece beneficios duraderos y significativos, a pesar de que los placeres temporales del pecado pueden parecer atractivos. Salmo 19:8 destaca que la verdadera alegría proviene de obedecer a Jehová. Esta obediencia nos permite vivir de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados, y nos asegura una conciencia limpia y la promesa de vida eterna. Los esfuerzos que hacemos para evitar la tentación y seguir las normas de Jehová enriquecen nuestra vida espiritual y nos acercan a la recompensa de la vida eterna. Muchas gracias. La parte B de la pregunta de los párrafos 20 y 21 dice así: si hacemos nuestra parte, ¿qué hará Jehová? Como esta pregunta está basada en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, lo escuchamos y dice así: sin embargo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que el poder que va más allá de lo normal venga de Dios y no de nosotros. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Gracias a la ayuda de Jehová, la debilidad humana no es un obstáculo insuperable. En 2 Corintios 4:7, Jehová nos ofrece un poder que va más allá de lo que es normal para enfrentar nuestras debilidades. Sin embargo, debemos contribuir con nuestro esfuerzo diario para evitar la tentación. Al hacer nuestra parte, podemos contar con la fuerza adicional que Jehová nos ofrece a través de nuestras oraciones, permitiéndonos mantenernos firmes frente a la tentación y vivir de acuerdo con su voluntad. Muchas gracias. Pasamos ahora al repaso de 3 preguntas titulado ¿qué respondería? La primera pregunta de repaso dice así: ¿en qué campos debemos mantenernos en guardia? Vamos con la respuesta. Debemos mantenernos en guardia, en los campos donde sabemos que somos más vulnerables a la tentación, como nuestros puntos débiles personales y las situaciones que pueden llevarnos a pecar. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso dice así: ¿cómo podemos protegernos ante las tentaciones? Vamos con la respuesta. Podemos protegernos ante las tentaciones, evitando los pasos que nos lleven al mal, manteniéndonos alejados de las situaciones y actividades que podrían inducirnos a pecar, y fortaleciendo nuestras defensas. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso dice así: ¿por qué no debemos bajar nunca la guardia? Vamos con la respuesta. No debemos bajar la guardia porque incluso las debilidades que creemos superadas pueden resurgir. Mantenernos siempre alertas y en vigilancia es crucial para evitar caer en la tentación y para recibir la ayuda de Jehová. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 30. Corresponderá a la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024. Tiene como título: Lecciones que aprendemos de los reyes de Israel. Está basado en el texto de Malaquías capítulo 3 versículo 18, donde leemos: ustedes de nuevo verán la diferencia entre alguien justo y alguien malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esperamos que Jehová nos guíe, y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.